¿Te imaginas que un simple cambio en las concentraciones de unas pocas moléculas dentro de tu cerebro determinan aquello que piensas, cómo te sientes y cómo te comportas? ¿Y que estos cambios son capaces de desencadenar en enfermedades a la larga? Parece el guión de una película de terror, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Son ya muchas las evidencias científicas que lo corroboran. Si te interesa la química del cerebro, este vídeo es lo que estabas buscando. ¡Vamos allá! La disciplina que estudia todos aquellos procesos en los que actúan unas sustancias que influyen en las neuronas y, por ende, en las emociones y conductas de los individuos, se llama neuroquímica. Como ya sabrás, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Muchas partes de él son un misterio aún hoy en día para los científicos. Es el responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje, entre otras muchas funciones básicas. Pesa entre 1300 y 1500 gramos, lo que representa entre el 0,8% y 2% de la masa de una persona. A nivel celular, el cerebro está formado, entre otras, por neuronas. La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Las señales que se transmiten entre neuronas pueden ser de tipo eléctrico o de tipo químico. La transmisión eléctrica se basa en la generación de potenciales de acción, mientras que la transmisión química es facilitada por unas moléculas muy especializadas, denominadas neurotransmisores. Estas moléculas especializadas en el intercambio de información entre neuronas actúan durante el proceso de la sinapsis, en la hendidura sináptica, un espacio entre la neurona que transmite la información, neurona presináptica, y la que recibe la información, postsináptica. Estos neurotransmisores hacen de llaves que abren o cierran canales por los que pueden pasar iones, entre los que destacan sodio, potasio, cloruro o calcio, modificando de esta forma las cargas a ambos lados de la membrana. Esta separación de iones produce una diferencia de potencial que genera impulsos eléctricos, los cuales hacen posible la sinapsis. Una neurona en reposo posee un potencial de membrana de menos 65 milivoltios, pero si los iones con carga positiva llegan a ella, el potencial aumenta hacia valores positivos, y una vez que sobrepase un potencial umbral, la neurona se activa. Muchas de estas sustancias pueden actuar como neurotransmisores propiamente dichos entre neuronas o como hormonas segregándose directamente al torrente sanguíneo. En el cuerpo humano pueden producirse variaciones de las concentraciones normal de neurotransmisores con el tiempo. Es lo mismo que nos pasa entre un momento de euforia y el momento en el cual nos vamos a dormir. Sin embargo, puede ocurrir por distintas razones que estos niveles sean muy diferentes de lo normal, ya sea por exceso o por defecto, lo que puede conducir a ciertos comportamientos, emociones e incluso acabar desencadenando enfermedades. Las catecolaminas son un tipo de neurotransmisores que poseen como característica común la de poseer un grupo catecol en su estructura, y cuyo precursor metabólico es la tirosina. Esta familia de moléculas pueden ser producidas en las glándulas suprarrenales o en el hipocampo. Las catecolaminas son capaces de aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio e incluso la fuerza muscular. Además,
son capaces de reducir la cantidad de sangre con la que se riega la piel y el sistema digestivo, y por el contrario, aumentan la cantidad de sangre que se dirige hacia órganos importantes, como el cerebro, los riñones o el corazón. Las tres principales catecolaminas que se conocen son la dopamina, la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. La dopamina se obtiene metabólicamente a partir del aminoácido precursor tirosina, como todas las catecolaminas, y está especialmente ligada a las adicciones. Las drogas, por ejemplo, activan los circuitos de recompensa, lo que nos produce sensación de bienestar, placer y motivación. Esto hace que sintamos la necesidad de consumir más. Además, la dopamina produce síntomas extrapiramidales, es decir, un conjunto de síntomas producidos por el uso de psicofármacos que se manifiestan alterando la motricidad. Es por esto que la dopamina se considera fuertemente ligada a enfermedades como el Parkinson, o incluso se ha encontrado que juega un papel importante en la depresión, entre otros neurotransmisores. La adrenalina es el transmisor excitatorio del corazón por excelencia e inhibidor del dolor. Los niveles altos de este neurotransmisor conllevan a un estado de alerta, por ejemplo, ante un peligro. Sin embargo, los niveles bajos pueden relacionarse con la relajación o depresión en el sistema nervioso. La adrenalina es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, reduce el movimiento de la actividad digestiva y produce vasoconstricción. La noradrenalina se concentra principalmente en el hipocampo, cerebelo, amígdala, tálamo e hipotálamo. Es fundamental en la regulación de acciones muy importantes del sistema nervioso simpático, como pueden ser sueño, vigilia, atención, ansiedad o dolor. Los niveles altos de noradrenalina aumentan la memoria y el estado de vigilancia. Niveles bajos provocan la falta de atención, escasa capacidad de concentración y memorización. Se sabe que existe una alteración del sistema noradrenérgico en la enfermedad de Alzheimer. La serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina, es un neurotransmisor cerebral metabolito del aminoácido triptófano. Este no es sintetizado por el cuerpo humano de forma natural. Se la relaciona con las fases de sueño y vigilia, estados de ánimo y emociones. La depresión se considera un desajuste de varios neurotransmisores, aunque si bien es cierto que las depresiones alteran los circuitos de serotonina. El tratamiento fundamental con antidepresivos lo que hace es modificar las concentraciones de neurotransmisor en el cerebro. Suelen ser inhibidores de la recaptación de serotonina en el espacio sináptico. Al inhibir esta recaptación, hay más neurotransmisor en la hendidura y la transmisión tiene lugar de forma más continuada. También está ligada a enfermedades como la obesidad, trastornos de apetito, fibromialgia, migraña e incluso autismo. La histamina es un neurotransmisor que se encuentra de forma natural en las células de nuestro sistema inmunitario y constituye un mediador en la respuesta alérgica. Cuando un alérgeno penetra en nuestro cuerpo, los anticuerpos se unen a él y se produce una liberación de sustancias, entre las que se encuentra la histamina. La histamina es responsable de síntomas alérgicos como tos, picores, lagrimeo, enrojecimiento de ojos, urticaria. Los fármacos antihistamínicos bloquean los efectos de la histamina, aunque si bien es verdad que producen un efecto sedante que nada tiene que ver con la respuesta inmune, sino con el sistema nervioso central. Está estrechamente relacionada con la regulación del sueño. Por eso, al tomar antihistamínicos nos produce sueño y no se recomiendan para la conducción de vehículos. La actividad motora, memoria y aprendizaje son también funciones que se relacionan con la histamina.
La histamina también influye en la secreción de ácido en el estómago y es uno de los neurotransmisores involucrados en los circuitos del vómito. Varios estudios la relacionan con efectos analgésicos, actuando como un mediador para el dolor cutáneo, comprobándose que las inyecciones de antihistamínicos reducen la respuesta de dolor a pellizcos, cortes o pinchazos. La adenosina es un nucleósido formado por la unión de la adenina con un anillo de ribosa, también conocido como ribofuranosa, a través de un enlace glucosídico. La adenosina tiene una importante función en procesos bioquímicos, tales como la transferencia de energía, en la forma de ATP y ADP. Pero también funciona como neurotransmisor con efectos sedantes e inhibidor de la postsinapsis. Y nada más. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Conocías la importancia de los neurotransmisores? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te pediría que lo apoyes con un like o que lo compartas con alguien que le pueda interesar y que te suscribas si no lo has hecho ya. Gracias y hasta el próximo vídeo.